5 teléfonos gama alta que están bajando de precio en este 2025. ¿Cuáles son estos dispositivos? Sigue viendo este video y descúbrelos. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Samsung Galaxy S23, un dispositivo que todavía se encuentra con una buena distribución en el mercado. Cuando salió en el 2023 tenía un precio aproximado de $959, pero actualmente es de $615, teniendo una reducción de casi el 36%. Algo que me gusta mucho es su diseño compacto y cómodo en la mano. No juzgo los teléfonos de gran tamaño, pero prefiero los que fácilmente puedo guardar sin hacer bulto. Además de que incluye Gorilla Glass Victus 2 como protector de pantalla, por lo que si tienes manos de mantequilla, es una característica que te puede aliviar al contar con una protección extra. Su pantalla es de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X y de 120 Hz, la cual otorga buenos ángulos de visión, un buen balance de colores y una tasa de refresco que se adapta al movimiento que se muestre, brindándote así un menor consumo de la batería. Respecto a su apartado fotográfico, tiene un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un gran angular y frontal de 12 megapíxeles, dando un buen nivel de detalles, correcto equilibrio de luces y sombras y un desempeño aceptable en las fotografías nocturnas. En cuanto a su rendimiento, le da potencia el Snapdragon 8 Generación 2 y 8 GB de RAM, siendo una de las principales razones por las cuales se suelen inclinar a adquirir este dispositivo, ya que a muchos usuarios no les gustan los procesadores Exynos y MediaTek, y si bien no es un dispositivo enfocado al gaming, tiene un desempeño correcto. Recapitulando, puntos positivos: su precio, tamaño, pantalla, apartado fotográfico y procesador. Puntos a mejorar: su batería y velocidad de carga, siendo de 3900 mAh y 25 watts respectivamente, la cual tiene una buena gestión, pero si tuviera mayor capacidad y velocidad para cargar, hubiera sido un golazo. Por lo que si eres un usuario que busca un gama alta compacto, con buen apartado fotográfico y rendimiento a un precio reducido, podría ser una buena opción para ti. Sin embargo, si eres fan de Apple y buscas un modelo a un precio similar, otra opción ideal es el iPhone 13, un teléfono que actualmente ronda los $618 en mi país, siendo una opción llamativa si buscas un dispositivo de Apple que rinde y sea vistoso. El iPhone 13 es un modelo que salió en el 2021 y a pesar de tener ya varios años en el mercado, sigue manteniendo un diseño que me parece llamativo. Cuenta con cristal y aluminio como sus principales materiales de construcción, lo que le da un tacto premium, además de que se puede adquirir en una diversa gama de colores, siendo para mí el más simpático el color verde. Su pantalla es OLED de 6.1 pulgadas, la cual te brindará una buena calidad al visualizar contenidos, además de ser compacta, siendo perfecta si te gusta la practicidad y comodidad al realizar tus actividades diarias. Asimismo, una razón por la que este modelo se ha ganado la popularidad de aquellos que buscan un calidad-precio de Apple es que su pantalla presenta mejoras respecto a la pantalla del iPhone 12, siendo las más resaltantes su representación de colores y el brillo para el exterior. Respecto a su apartado fotográfico, tiene un lente principal, gran angular y frontal de 12 megapíxeles, tomando fotografías con buen nivel de detalles, además de poder grabar en 4K 60 FPS con una buena estabilización. Por otro lado, su potencia es brindada por el Apple A15 Bionic, quien otorga al dispositivo de una multitarea fluida y un buen desempeño en tu día a día y videojuegos competitivos. Sin embargo, si lo usas de forma muy exigente, se suele calentar, aunque lag no suele haber. En resumen, puntos positivos: su diseño, pantalla, apartado fotográfico y rendimiento. Puntos negativos: su velocidad de carga, la cual siento muy lenta, y su autonomía, ya que con un uso exigente no suele llegar hasta el final del día sin tener que volver a cargarlo. Así que si buscas un iPhone de buena calidad para tus actividades del día a día a un precio asequible, no solicitaría más. Sin embargo, si quieres un celular para darle un uso más exigente y no te molesta que sea Samsung, ¿por qué no te animas a saber más del Samsung Galaxy S23 Ultra? Si bien Samsung y Apple tienen a sus modelos gama alta más actuales bajando de precio, este dispositivo de Samsung del 2023 sigue contando con características que para ciertos usuarios lo pueden volver mucho más atractivo. El Samsung Galaxy S23 Ultra es un modelo que cuesta aproximadamente $1000 y que todavía cuenta con una buena distribución. Si bien el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB de almacenamiento y el iPhone 15 de 128 GB están a un precio similar, este modelo ofrece 512 GB y 12 GB de RAM, por lo que si priorizas la memoria, podría ser un apartado que te llame la atención para comprarlo. Su diseño es rectangular, de curvas sutiles a los lados para darle mayor elegancia y un modelo algo grande. En lo personal, no me resulta tan llamativo, ya que prefiero los celulares compactos para realizar mis actividades diarias. Ojo, que no es malo. Si estuviera en casa o en algún sitio del cual no me deba mover de un lugar a otro constantemente, le encuentro mucho uso al tamaño de su pantalla. Solo
solo que paro en constante movimiento y por esta razón prefiero la practicidad y comodidad. Su pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y de resolución Quad HD+, la cual te otorgará colores intensos, contrastes elevados y un buen nivel de brillo, además de eficiencia, debido a la adaptabilidad de la tasa de refresco, que puede llegar hasta los 120 Hz. Asimismo, en su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio de 100 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales tienen un buen desempeño, además de que una característica muy útil es su S Pen, el cual se puede utilizar como control remoto para que la acción de tomar una fotografía sea más sencilla. Y si eres una persona que después te editará sus fotografías con algún programa de diseño, recuerda que puedes descargarte Expert Raw para que tus tomas se guarden en este formato. Respecto a su rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 y 12 GB de RAM, caracterizándose este modelo por ser fluido, rápido y compatible con casi todo tipo de efectos en videojuegos como Call of Duty, entre otros. Por otro lado, tiene una batería de 5000 mAh y 45 watts como su velocidad de carga, lo que le otorga una buena autonomía. Sin embargo, si vienes de dispositivos con velocidades de carga más rápidas, sentirás que en este modelo es algo lento. Recapitulando, puntos positivos, su pantalla, apartado fotográfico, rendimiento y autonomía. Puntos negativos, su velocidad de carga y para mí el tamaño de su pantalla, debido a la incomodidad para transportarlo y utilizarlo en movimiento. Sin embargo, si te gustan los celulares de gran tamaño, con apartado fotográfico para uso semiprofesional, con buen rendimiento incluso para jugar y una correcta autonomía, podrías darle oportunidad a este modelo. iPhone 15, uno de los modelos básicos en la gama alta de Apple, que está bajando de precio. En las tiendas departamentales cuesta aproximadamente $1000, pero es posible comprarlo a $795 con un plan de telefonía. El iPhone 15 es un dispositivo que salió el 2023 y que fue el primero de la compañía que incluye un puerto USB tipo C, siendo esta su principal propuesta de valor para comprarlo. Y si bien se sabe que la velocidad de transferencia es lenta debido a que es 2.0, la comodidad de utilizar un mismo cable y la nueva compatibilidad con accesorios de USB tipo C han sido de las principales razones para que este sea uno de los modelos que las personas prefieren. Asimismo, su diseño se ha vuelto más cómodo al tener los cantos rectos y el acabado mate, lo que hace que se resbale menos, además de ser compacto, características que lo vuelven agradable de sostener. Su pantalla es OLED de 6.1 pulgadas y de 60 Hz, siendo su tasa de refresco una característica que se le critica mucho, debido a que se siente poco fluido para ser un gama alta. Fuera de ello, brinda un buen brillo y una buena calibración de colores. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 48 megapíxeles y un gran angular y frontal de 12 megapíxeles, brindando un buen balance de colores y fotografías de buena calidad. Además, tiene una correcta estabilización al grabar videos, por lo que es ideal si eres un creador de contenidos. Por otro lado, si bien este modelo no permite correr los títulos de consolas, el Apple A16 Bionic y sus 6 GB de RAM cuentan con una buena optimización, otorgándote una buena experiencia en tu día a día y al jugar los clásicos videojuegos como Call of Duty, Genshin Impact, entre otros. Eso sí, su batería, al tener una capacidad de 3349 mAh aproximadamente, para un uso normal va bien, pero si eres muy exigente, vas a tener que cargarlo un par de veces al día o utilizarlo con el cargador si estás en una situación urgente, ya que al tener una velocidad de carga de 18 watts, se demora en cargar. Ojo, de ser posible evita utilizarlo mientras carga para minimizar riesgos de sobrecalentamiento. Recapitulando, puntos positivos, su puerto USB tipo C, ya que permite una mayor compatibilidad con accesorios, su tamaño, su pantalla, su apartado fotográfico, su estabilización en la grabación de videos, siendo adecuada si eres un creador de contenidos, y su rendimiento. Puntos negativos, la velocidad de transferencia de su puerto, su tasa de refresco, debido a que es poco fluido para un celular gama alta, su batería y su velocidad de carga, la cual puedes percibir lenta si vienes de dispositivos con mayor velocidad. Entonces, ¿es ideal para ti? Depende. Si vienes de un modelo antiguo de iPhone y quieres renovarlo por uno más actual, este dispositivo no te decepcionará si no buscas darle un uso muy exigente de forma seguida. Por otro lado, si tienes una mayor exigencia, sería mejor que optes por otras opciones como el Samsung Galaxy S24 Ultra, un teléfono de locos y perfecto si te gustan los celulares de gran tamaño. Su precio suele rondar los $1000, siendo la versión más distribuida en mi país la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su pantalla es de 6.8 pulgadas, Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X LTOP y de una tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una experiencia visual muy buena.
gama, tanto en la calidad del contenido como en la fluidez de lo que visualices. Además de que cuenta con Gorilla Armor, que no solo brinda una gran seguridad ante las caídas, sino que reduce los reflejos que se puedan apreciar en la pantalla. Su lente principal es de 200 megapíxeles, su gran angular de 12 megapíxeles, su telefoto de 10 megapíxeles, su periscopio de 50 megapíxeles y su frontal de 12 megapíxeles, brindando fotografías con excelente nitidez y detalle, por lo que en algunos casos he utilizado fotos capturadas con este modelo para realizar algunos flyers y catálogos. Asimismo le da potencia el Qualcomm Snapdragon 8 generación 3 y 12 GB de RAM, un combo que da un desempeño fluido en las aplicaciones cotidianas, multitarea y videojuegos, además de contar con una capacidad de batería de 5000 mAh y una velocidad de carga de 45 watts, que no es de las más rápidas del mercado, pero brinda una buena autonomía. En resumen, puntos positivos: su pantalla, su apartado fotográfico, que te servirá si le darás un uso semiprofesional, y su rendimiento. Puntos negativos: que al ser un celular de gran tamaño, es pesado, por lo que si no estás acostumbrado, si le das un uso extenso, sentirás cansancio en tu mano. Así que si buscas un smartphone que ofrezca lo último en tecnología, rendimiento y diseño, el Samsung Galaxy S24 Ultra es una opción que no puedes ignorar. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué celular gama alta que están bajando de precio este 2025 recomendarías? Te leo en los comentarios.